Damos paso ahora al doctor Roberto Rosas Aguilar, especialista en endodoncia por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es profesor de endodoncia en pregrado en la Universidad Latina de México. Es profesor de endodoncia en posgrado en la Universidad de La Salle Bajío. Es presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Celaya y Colegio de Endodoncistas de Guanajuato. Profesor de endodoncia en la Universidad de La Salle Bajío en el curso internacional de revalidación odontológica. Coordinador de posgrado de endodoncia en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, miembro del Comité de Revisiones para la International Endodontic Journal y Clinical Oral Investigation, coautor de un capítulo también de endodoncia en el libro de Medicina en Odontología, ganador del Premio Nacional de Investigación de la Asociación Mexicana de Endodoncia, miembro activo de la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Endodoncia de Guanajuato y American Association of Endodontists, certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia, práctica profesional limitada a la endodoncia en la ciudad de León. Y nos va a hablar de un tema que yo creo que es muy importante y que debería de ser practicado por todos los endodoncistas, y es la localización y la negociación de conductos calcificados. Ok, gracias. Bueno, perdón, es que decía que estaba en silencio. Decía nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Y como dijo la doctora, pues vamos a hablar hoy de la localización de conductos que se encuentran ocultos. Como ya mencionaron, yo estoy en León, Guanajuato, México. Este es el templo expiatorio, esta es la ciudad de León. Y desde hace algunos años prácticamente todos mis casos les hago tomografía previa y obviamente todos los trabajo bajo microscopio. Este es el edificio principal de la universidad donde yo trabajo en León y esta es una foto de nuestra clínica donde absolutamente todos los... A ver. Bueno, vamos a continuar. Como les mencionaba, cuando vemos un conducto calcificado como el que estamos viendo aquí, pues sabemos que estamos lógicamente ante un problema. Muchas veces podemos abordarlo de la siguiente manera, vamos cortando poco a poco, nos guiamos en radiografías y eventualmente podemos obtener un caso exitoso como el que estamos viendo acá. Sin embargo, hay situaciones en las cuales vemos casos muy calcificados como está este otro, y siempre en ese tipo de casos debemos tener en cuenta qué es lo que podría suceder. Si yo decido tratar este caso, pues puedo provocar un desgaste excesivo del diente y quizá de todas maneras no localice el conducto. Puedo también causar una perforación o incluso, de acuerdo, si el tratamiento no es lo suficientemente eficiente, podría fracasar también ese tratamiento. Aquí vemos algunos ejemplos de un caso muy calcificado que después de que intentaron tratarlo, pues hicieron un desgaste excesivo y de todas maneras no consiguieron acceder al conducto. También este otro caso, igualmente muy calcificado, con lesión, y vean cómo está desviado y prácticamente con la posibilidad de perforarlo. O casos como estos en los cuales desafortunadamente no consiguieron localizar el conducto y a través del tiempo esto desarrolló una periodontitis apical. Es muy importante, como ya han venido mencionó Pablo Encinas durante su presentación, el uso de tomografía es sumamente importante porque nos da otra perspectiva. Como vemos este mismo caso en esta reconstrucción, en ocasiones podemos visualizar si es que, como ustedes ven aquí, hay conducto en los demás y definitivamente en este caso no hay conducto. Entonces, ¿por qué razón nosotros tendríamos que tratar un caso como estos en el cual no estamos encontrando el conducto? Creo yo que es muy importante analizar la situación y en base a eso tomar una decisión de qué es lo que deberíamos hacer. Lo principal es que cuando nosotros nos enfrentamos ante un caso calcificado, pues debemos de evaluar lo siguiente, ¿no? Si hay signos, síntomas presentes o cuáles son las necesidades restaurativas o estéticas del paciente o del diente que nosotros vamos a tratar. Entonces, como este caso que les acaba de mostrar, esto es como se observaba clínicamente. Lógicamente había un cambio de color, entonces pues no había signos, no había síntomas y los requerimientos eran exclusivamente estéticos. Desde mi punto de vista, pues no hay razón para intentar tratar un caso como estos que no tiene periodontitis apical y que eventualmente pudiera
complicarnos en un futuro el tratamiento o llevarnos a un mal resultado. Vean el ejemplo como un caso de mi mismo paciente, vamos, el otro diente, como si hay cámara pulpar y en ese diente, que probablemente hubo un trauma previo, pues está completamente calcificado en todas las vistas, no observamos prácticamente conducto. Entonces, por eso es muy importante evaluar y darnos cuenta si será necesario o no el tratamiento. Ahora, cuando estamos ante un conducto calcificado, pues básicamente tenemos 3 opciones de tratamiento. La primera sería una guía estática, la segunda la navegación dinámica y la tercera hacerlo a mano alzada, le llamo yo. El procedimiento de hacer una guía estática, necesitamos una tomografía, necesitamos hacer un escaneo intraoral, necesitamos algunas fresas especiales que podamos incluir en el software para diseñar nuestra guía y entonces mediante un software empatamos esos modelos virtuales que tenemos y entonces construimos esa guía. Hay que imprimirla, como lo ven aquí, y entonces podemos llevarla a casos como estos, en el cual ya está muy desgastado, el riesgo de cometer un error es alto, y por medio de una guía podemos resolver un caso que pues ya se había complicado anteriormente a otro operador. Existe también la alternativa de estos sistemas de navegación que son bastante interesantes. La única quizá inconveniente desde mi punto de vista es el empleo de un equipo muy sofisticado y relativamente costoso para resolver este tipo de casos que tampoco se presentan todos los días. Sin embargo, pues son una buena alternativa. Y definitivamente algo que está al alcance de todo el mundo es hacer las cosas a mano alzada, ¿no? Cuando tenemos un caso muy calcificado como estos, con presencia de signos y síntomas, pues para mí lo favorito es utilizar una punta de ultrasonido y entonces me gusta mucho observar bajo el microscopio cómo se encuentra la cámara pulpar. Generalmente observamos estos halos o círculos en algún punto, casi siempre en la parte central. Yo siempre menciono que es como una especie de resplandor que vamos a encontrar en el centro. Y entonces lo que yo trato de hacer es como ir borrando ese resplandor en la parte central y luego intento insertar el explorador. Y voy borrando e intento insertar el explorador. No voy tratando de trefinar como avanzando con una punta puntiaguda o filosa, porque eso me podría hacer que desvíe el conducto. Entonces lo que yo hago es como tratar de borrarlo y luego inserto un instrumento. Tratar de borrarlo, inserto un instrumento y de esa manera podemos resolver situaciones como estas. Y vean cómo incluso en la fotografía pues observamos esos halos alrededor que nos están indicando dónde estaba el conducto, que siempre se va a encontrar en la parte central. Ahora, estos casos calcificados que en ocasiones se nos presentan, pues hay quien podría decir, bueno, realmente no es tan frecuente o no trato pacientes de tanta edad o tantos pacientes con trauma, no se me presenta todos los días, pero algo que yo sí digo es, lo que sí se nos presenta todos los días es hacer un primer molar superior. Y aquí vemos cómo en este caso, esta endodoncia que aparentemente estaba aceptable, al hacer la tomografía vemos una lesión enorme y este es el caso posoperatorio. Desafortunadamente extruí un poco de sellador, lo cual no me hace sentir orgulloso, pero son cosas que a veces sucede. Lo importante aquí es que vean cómo a pesar de la extrusión de sellador, el caso reparó. Y entonces ahí vienen preguntas. ¿Por qué repararía? Porque se utilizó una irrigación diferente, porque se medicó, porque se utilizaron cementos especiales para la obturación. ¿Cuál fue el protocolo que se siguió? Y yo lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Realmente en esta primer tomografía, ven lo enorme de la lesión, lo que estaba faltando es que no se había tratado el conducto MB2. Una vez que nosotros tratamos el conducto MB2, paso este video de tomografía para que ustedes se den cuenta que no elegí un corte en el cual aparentemente está reparado, sino que estoy entrando en sentido bucolingual en este corte sagital y el caso está totalmente reparado solo unos meses después, ¿sí? Entonces, ni siquiera tiene un año de control este caso. Entonces, es algo que es muy importante, es algo que nos enfrentamos, creo yo, todos los días los endodoncistas. Este es un ejemplo de una chica en la cual nuevamente la endodoncia luce aceptable, pero la paciente no está muriendo del dolor, pero tiene cierta incomodidad. Y entonces tomamos radiografías anguladas y no podemos determinar claramente si ahí hay otro conducto. Hacemos la tomografía y vean cómo ustedes en la tomografía, sobre todo en el corte axial, si nosotros vemos la simetría de la raíz mesial, nos damos cuenta que el conducto está cargado mucho hacia un costado, lo cual me indica que hay espacio para un segundo conducto. Hay un engrosamiento de la membrana del seno maxilar y como les mencioné, el paciente está
con molestias, no está muriendo del dolor, sino está con ese típico caso que dice, yo nunca quedé bien de esa endodoncia, estoy con ciertas molestias y nunca me he sentido a gusto. Entonces, lo que hice fue localizar el segundo conducto y vean cómo el caso, en cuestión de una semana, desaparece el engrosamiento de la membrana y desaparece por completo la sintomatología del paciente. En este caso hice una tomografía de baja resolución porque quería evitar radiar mucho al paciente. Sin embargo, pues me entró un poco la duda respecto a si tal vez la tomografía de baja resolución no me estaba dando la información que yo necesitaba, así que hablé con la paciente y decidí hacer segunda tomografía de mayor resolución para hacer la comparación. Y entonces pueden ustedes ver como una tomografía de la misma resolución del lado izquierdo a la misma resolución del lado derecho, era el segundo conducto que estaba faltando, fue lo que me permitió resolver los síntomas y además permitir que la membrana del seno disminuyera. Hay muchos casos, yo creo que todos los días vemos casos como estos. De pronto pudiéramos incluso pensar que puede estar hasta fracturado, pero en realidad el espacio tan grande que hay en esta radiografía me está indicando que ahí hay otro conducto. Entonces, nuevamente, como lo mencioné en un inicio, me gusta hacer tomografía prácticamente en todos mis casos, identifico que aquí hay un segundo conducto mesial y entonces lo trato, ¿no? Como van a ver en este video, van viendo cómo, a pesar de que está bien hecha la endodoncia, hay un sitio en el cual no se manejó ese conducto MB2 y con una punta de ultrasonido vamos cortando y vamos abriendo camino para poderlo negociar. Ahí, después de hacer el corte con la punta de ultrasonido, entramos con la lima. Vean cómo incluso la lima termina en un sitio distinto a donde estaba el conducto mesiovestibular y finalmente procedemos a la obturación, ¿no? Entonces, al menos en mi práctica, esto es algo de todos los días. Muchos molares que presumiblemente tenían solo 2 conductos, siempre tienen 4. Entonces, esto para mí es un grave problema, ¿no? Y el problema siento yo que se agudiza cuando empezamos a revisar literatura como esta. Este es un artículo, una revisión de literatura, y a veces nosotros pensamos que esa revisión de literatura pues debería ser un buen resumen de toda la información que hay disponible. Y entonces creo yo que a veces ese tipo de información pudiera confundirnos, porque suceden situaciones como estas. Es un artículo en el cual revisaron casi 8,500 dientes, pero hicieron una combinación de estudios in vitro e in vivo. Y esa combinación dio como resultado que la frecuencia en la localización del conducto MB2 o conducto mesiopalatino es alrededor del 57%. Es un porcentaje, si hablamos en números redondos, más o menos uno sí y uno no, lo cual a mí me parece extremadamente bajo, porque definitivamente no es así. Podemos ver estos otros artículos, es un artículo clásico de Stropko, en donde él encontró 93% ese MB2, y este otro artículo donde solo encontraron el 30%. Si nosotros nos vamos a revisar la literatura, y por eso pasé idéntico como venía escrito en el artículo, ¿sí? Lo que el doctor Stropko escribió, dice, si nosotros agendamos el tiempo adecuado y tenemos la tecnología y las herramientas y el entrenamiento adecuado, vamos a tener más posibilidades de resolver el caso. En estos otros casos, sin menospreciar, eran residentes de posgrado que no se les dieron herramientas especiales, que no se les dio entrenamiento especial, que solamente por el hecho de darles un microscopio se les pidió que localizaran el MB2. Y el microscopio por sí solo, sin todo lo que está alrededor, que nosotros utilizamos todo el día, todos los días en nuestras prácticas, no lo tenemos disponible, pues no nos va a resolver el caso, ¿no? Otra cosa que es bien interesante es cómo en este artículo de Stropko, él revisó más de 1000 casos, y en cambio en este otro artículo en el cual la conclusión es penosa y dice que el microscopio no influye en la localización de conductos, pues solo revisaron 130 casos y encontraron, como ya mencioné, apenas el 30%. Entonces, no es nada más el uso del microscopio, sino que hay que utilizar ciertos instrumentos específicos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias de no encontrar o de no estar tratando los conductos, ¿sí? Bueno, pues estos artículos a mí me parecen muy interesantes porque, por ejemplo, en esta revisión que hizo el grupo de Filadelfia,
revisaron casi 1,400 dientes, utilizaron una tomografía de alta resolución, que como ya explicó hace un rato Pablo, pues no es lo mismo una tomografía del lado izquierdo, donde haces una tomografía de toda la arcada y no tienes suficiente información, a una tomografía pequeña en donde la resolución es mucho más alta, y aunque tú estires la imagen del lado izquierdo, pues no vas a tener suficiente información. Siempre va a ser mucho mejor tener una tomografía pequeña donde tienes la información como está aquí, puedes claramente darte cuenta que es un conducto el que está faltando. Entonces, ese tipo de calidad de tomografía utilizaron en ese estudio y mediante ese estudio se dieron cuenta de lo siguiente. Cuando uno lee este tipo de artículos, la conclusión general nos dice que más o menos el 23% de las veces las personas que hacen endodoncia olvidan un conducto. Pudiéramos pensar tal vez que es un poco bajo. Sin embargo, si en ese artículo nos vamos exclusivamente a revisar el primer molar superior, para mí los números son dramáticos. El 65% de las veces dejaron un conducto sin tratar. Lo que pasa es que el promedio es bajo porque ¿quién olvida un conducto en un central, en un lateral, en un canino? Entonces, si le sumamos a los primeros molares, los caninos, los laterales, los centrales, pues nos da 23%. Pero si nos vamos exclusivamente al primer molar superior, 65% es un número altísimo. Y muchos aprendimos en la escuela, nos decían, bueno, si no localizas el MB2, no te preocupes. Si se une al MB1 y sellas muy bien el MB1, eso probablemente nunca va a dar problemas. Sin embargo, pues no es así. Lo que aquí encontraron en este artículo es que el 64% de las veces cuando no se localizaba el MB2, los conductos los tratamientos desarrollaban una periodontitis apical. Este es otro artículo similar por otro grupo en el cual hacen una situación bastante similar. ¿Sí? Ellos revisaron más de 20,000 dientes y la conclusión general dice que solo el 12% de las veces los conductos no se pudieron localizar. Pero insisto, si estás contando centrales, laterales, caninos, pues es poco la probabilidad de que no localices un conducto. Pero si te vas exclusivamente al primer molar superior, nuevamente los números son bien similares, casi 63% de las veces. Y si tratamos de analizar lo que decimos, bueno, pero si se unen, yo creo que no va a haber ningún problema. Bueno, pues con pena les digo, 75% de las veces cuando había un conducto sin tratar, había una periodontitis apical. Entonces, esto a mí me parece bastante penoso. Me parece que el primer mensaje que yo podría darles es que el primer molar superior fracasa por no tratar los 4 conductos. Entiendo y respeto mucho la microbiología, las soluciones irrigantes que utilizamos, los medicamentos, etcétera, pero si estamos dejando un conducto sin tratar, por más medicamentos e irrigantes que estemos utilizando, el caso de todos modos va a fracasar. Entonces, pues siendo crudos, el caso está fracasando porque nosotros no estamos dando un buen manejo. No estamos ni siquiera permitiéndole a la microbiología que nos cause completamente el fracaso. Por supuesto que fracasa por causas microbiológicas, pero causas microbiológicas que eran muy fáciles de resolver simple y sencillamente localizando el conducto que estaba faltando. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos localizar esos conductos? Pues primero que nada, por supuesto que necesitamos conocimiento, necesitamos, como ya mencioné, un ultrasonido. Una de las cosas que a mí particularmente me da muy buen resultado es el hecho de utilizar puntas diamantadas ultrasónicas que no tengan el borde cortante, porque eso me permite ir desvaneciendo el sitio donde yo estoy tratando de localizar el conducto y entonces no me desvío tan fácilmente. Hoy pues estamos ya en el 2021 y como lo mencioné en un inicio, en mi práctica siempre incluyo el uso de magnificación y el uso de tomografía, porque es muy claro, ¿no? Cuando nosotros intentamos ver un diente bajo magnificación, pues vamos a tener mucho más información. Hay cientos de imágenes en internet, la gente sube a Instagram, a Facebook, todas esas imágenes donde pues nos podemos dar cuenta que es muy diferente el estar trabajando con magnificación. La parte de tomografía, hoy hay gente que todavía es un poco renuente y de pronto dicen es que la tomografía exagera los resultados, te muestra lesiones hipodensas en sitios donde quién sabe si verdaderamente había una lesión. Y este artículo es muy crudo porque menciona que siempre que hay ese tipo de hipodensidades, había un error técnico, una sobreinstrumentación, un conducto corto, un conducto sin tratar, un instrumento fracturado. Entonces, siempre que encontremos un área hipodensa es porque algo malo hay. Ahora, regresando al escenario de la localización del MB2,
Este es un artículo en el cual tuve la oportunidad de participar, que fue publicado en el Journal de Endodoncia hace apenas unos años, en donde tratamos de identificar en diferentes partes del mundo la cantidad de conductos que se quedaron sin tratar. Y entonces vean cómo, la cantidad de veces que se localiza el MB2, independientemente de si se había tratado o no. Y entonces vean cómo la presencia del MB2 de manera global es alrededor del 73%, lo cual a mí me parece bastante importante porque pues es un porcentaje que se localizó en la tomografía y no como esa otra mezcla de estudios en donde metieron estudios de diferentes sitios. En México, por ejemplo, nosotros localizamos en 84% de las veces. En España quedaron solo en el 68% y así en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué razón no estamos localizando ese cuarto conducto? Pues definitivamente hay un problema en su localización. Hemos estado viendo que el no localizarlo causa consecuencias y necesitamos ciertas herramientas. Lo que hoy quisiera es compartirles algunos tips y trucos que nos van a permitir localizar este conducto y después, pues cada quien sacará sus conclusiones. Pues aquí vemos otro pequeño video, una imagen de cómo vamos localizando un conducto en un sitio donde aparentemente en un inicio no se había localizado o no estaba presente el conducto MB2. Y aquí está, ¿sí? Entonces es algo que nos encontramos todos los días. Para localizar el MB2, yo siempre menciono, necesitamos ultrasonido, con BIM, microscopio y conocimiento. El orden no importa, todas estas herramientas siempre nos van a ser de utilidad. Y lo primero que tenemos que hacer para localizar un conducto es tener en cuenta lo siguiente. Siempre debemos de ubicar dónde está la unión cemento-dentina-esmalte. Si nosotros estamos por debajo de la unión cemento-dentina-esmalte, lo más probable es que ya no localicemos el conducto. Lo que podemos causar es un desgaste excesivo o incluso una perforación. Generalmente, si nosotros bajamos más allá de la unión cemento-dentina-esmalte, ocurre algo como esto. Empezamos a dejar el conducto arriba y queda en la pared. Entonces, un tip que yo puedo darles es que cuando ustedes no localicen un conducto, desgasten las paredes en lugar de desgastar hacia abajo y eso les va a permitir localizar los conductos que tenían perdidos. Una segunda situación es observar siempre los cambios de color. Generalmente el piso de la cámara pulpar es más oscuro, muchas veces vemos estas líneas de desarrollo y al final de estas líneas de desarrollo generalmente vamos a encontrar siempre un conducto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este es un caso a relativamente alta magnificación. Observamos la oscuridad del piso de la cámara pulpar, observo este cambio de color y entonces una vez que ya identifiqué lo que yo el sitio en el cual voy a trabajar, en esta zona me parece que está presente el conducto MB2, muchas veces yo intento de primera insertar un instrumento para ver si se engancha. Voy con un instrumento generalmente pequeñito, de una punta pequeña, como estuvo explicando ahorita Eduardo Palomo acerca de las aleaciones. Me gusta utilizar un instrumento que no tenga tratamiento térmico porque es un poquito más rígido y entonces siento cómo se engancha y me abre un poquito. No necesito necesariamente avanzar a todo lo largo del conducto, simplemente con trabajar un poco la entrada ya me va a permitir el paso para después meter el sistema de instrumentación que yo prefiera, limas manuales y puedo negociar este tipo de casos. Ahora, hay situaciones en las cuales no siempre es tan fácil negociar un conducto que está calcificado. Y entonces uno de los tips que a mí me da muchísimo resultado es utilizar la ley de la simetría. Trazo una línea imaginaria que divida a la mitad el sitio donde yo estoy trabajando y de esa línea imaginaria la distancia que hay del conducto que ya encontré es la misma distancia del lado opuesto del conducto que posiblemente no estoy encontrando. Eso funciona mucho en los molares inferiores. Vean este ejemplo. Sí, es una fotografía ya muy viejita, pero les comparto este caso porque es algo bien curioso. A pesar de que les estoy hablando de que hay que tener en cuenta la simetría, en este caso, cuando hice esa ley de simetría, vemos el conducto ovalado distal en el centro, los dos conductos mesiales más o menos a la misma distancia, pero de pronto empecé a observar aquí algo raro, casi dentro del conducto mesiolingual, y yo siempre digo, cuando algo raro se ve en la radiografía es porque algo raro hay.
Entonces, este fue el resultado. Eran 3 conductos completamente independientes y desafortunadamente aquí la ley de la simetría no se cumplió. Esto es interesante porque hay muchos artículos que nos muestran que diferentes marcas y guías que podemos seguir para poder localizar los conductos. Y este artículo de Krasner y Ranco a mí se me hace bien interesante porque ellos mencionan que esta ley de simetría no se cumple para los primeros molares superiores. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo con esa situación. Si nosotros observamos en una tomografía, esta es la raíz mesial, esta es la raíz distal y esta es la raíz palatina, y nos olvidamos de la raíz distal y de la raíz palatina, ¿sí? Y nos enfocamos exclusivamente en la raíz mesial y la partimos a la mitad, ¿sí? Entonces sí se va a cumplir la ley de simetría. Yo le llamo a esto el efecto premolar, porque vean cómo está la forma de los premolares, el primer premolar, el segundo premolar, y vean, desde mi punto de vista, yo siempre trato la raíz mesial del primer molar superior como si fuera un mini premolar. Y si pienso en ella como un mini premolar, siempre voy a encontrar 2 conductos como lo hacemos en los premolares. Y entonces, la regla de simetría, como lo dice Krasner y Ranco, no se cumple para todo el primer molar superior, pero sí se cumple para la raíz mesial del primer molar superior. Hay este otro artículo, por ejemplo, de Jojo Kotor, que es bien interesante, en donde él propone diferentes localizaciones de estos conductos que eventualmente están escondidos o calcificados. Hay estas otras publicaciones del grupo de Mike Bueno y Bruno Acevedo, donde están intentando clasificar los contornos de los conductos en base a tomografías. Y creo que toda esta información nos va ayudando, porque a mí me gusta mucho hacer esto. Hago mi tomografía inicial y correlaciono con lo que estoy viendo siempre bajo el microscopio. Y me gusta también hacer, por ejemplo, en estos casos que está aparentemente muy ovalado, pues hago una tomografía final y me doy cuenta que efectivamente no me perdí de otro conducto, que esa era la configuración original del conducto. Entonces siempre hago también tomografías posoperatorias para observar que lo que yo veía en una situación inicial, pues lo alcancé siempre en una situación posoperatoria y que efectivamente no dejé ningún conducto por tratar. Sin tratar, perdón. Entonces, el siguiente tip o mensaje que yo quisiera darles es que la unión cemento-dentina-esmalte es muy importante. Utilicen el efecto premolar para medir la simetría en los primeros molar, la raíz mesial del primer molar superior. Observen los cambios de color y traten de correlacionar la información que encuentran en la tomografía con lo que ustedes están observando en el microscopio. Hay información que está ahí desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, este es un artículo publicado desde 1978 y la información que está publicada desde el 78 lógicamente se sigue cumpliendo para hoy en día. Desde mi punto de vista, este artículo es un clásico porque lo que nos dice es que hay que mantener centrado el acceso, que siempre tratemos de seguir las líneas y conectar los puntos que observamos y que el MB2 siempre, no siempre, la mayoría de las veces se va a encontrar debajo de una cornisa, así como estas casas, debajo de una cornisa de dentina. Esta es una fotografía de Juan Saavedra, muy bonita fotografía, y aquí está precisamente esta cornisa de dentina. Entonces, si nosotros removemos esa cornisa de dentina, debajo de esa cornisa se va a encontrar el MB2. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta situación. El mismo Acosta propone que hay unas ranuras que él le llamó subpulpares, que él menciona que casi en el 30% de las veces se observan así, como una Y, y que muchas otras veces se observa una línea que se pierde y que luego corta hacia un lado, que a veces está mucho más profunda o que a veces como que se va perdiendo. Si nosotros sumamos los porcentajes de esas líneas que se presentan ahí, pues nos vamos a encontrar que más o menos el 70% de las veces vamos a entrar esas líneas, y el 28% de las veces la línea va a ir desvaneciéndose hasta llegar a la esquina del conducto mesiovestibular. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros podemos ubicarlo también cuando estamos tratando de observar la cámara pulpar, y yo siempre digo, la cámara pulpar nos habla y nos da información. Vean, aquí va esa línea que se da en el 28% de las veces, que me está diciendo, ni desgastes aquí porque no hay MB2. Y en cambio, en este otro caso, veo la línea que de repente va aquí y se pierde o corta, entonces me está indicando, corta por favor aquí porque ahí va a haber un MB2. Y entonces podemos ver este ejemplo. Aquí está la cornisa de dentina, vemos esas líneas que decía Acosta, y entonces voy cortando con la punta de ultrasonido, y al estar cortando con la punta de ultrasonido, debajo de esa cornisa, en el sitio donde se perdía la línea, vamos a encontrar el conducto MB2. Aquí está, ¿sí?
y aquí está presente ese conducto MB2 que inicialmente no estaba presente porque no habíamos cortado dentina lo suficiente. Y aquí está la línea que veíamos en un inicio, que baja hacia este sitio y luego corta hacia el conducto mesiovestibular. Entonces es algo que a mí me ayuda mucho a localizar y a resolver este tipo de casos. Entonces otra cosa que es muy importante es que hay que seguir las líneas. Hay que seguirlas porque esas líneas siempre nos van a llevar a donde están los conductos. Observen nuevamente aquí la cámara pulpar, nuevamente esta cornisa de dentina. Si nosotros vamos siguiendo esta línea y la tratamos, yo siempre digo hay que tratar como de seguirla y borrarla. Y después que la borramos, aquí está presente el conducto que en un inicio no estaba presente. Otra de las cosas que también nos ayuda mucho a localizar conductos es la presencia de manchas blancas. Cuando nosotros estamos observando en la cámara pulpar, es muy importante observar las manchas blancas. Por ejemplo, aquí, esta mancha blanca me dice desgasta, porque puede ser dentina esclerótica y debajo de esa dentina esclerótica pudiéramos estar localizando otro conducto. Entonces, lo que hice fue justamente eso, un desgaste y ahí está el conducto que faltaba, ¿sí? Entonces, aquí se observa muy bien en esta fotografía la mancha blanca donde terminaba y la línea que conectaba a esos dos conductos. Entonces, es algo que es sumamente útil para poder localizar los conductos. Vamos a ver este otro ejemplo en el cual, nuevamente, una cornisa de dentina. Entonces, sobre esa cornisa de dentina, yo aquí lo que estoy haciendo es secar. Una de las cosas que a mí me parece muy importante es que hay que observar la dentina seca, hay que observar la dentina húmeda, hay que tratar de ver los contrastes y después de observar esos contrastes, pues muchas veces es mucho más fácil localizar los conductos. Ahí estoy nuevamente cortando con una punta de ultrasonido y vean cómo después del corte empieza a aparecer una mancha blanca. Entonces lo que hago aquí es coloco un poco de humedad, luego voy secando y esa absorción de humedad y luego estar secando me permite ahora más claramente ver esa mancha blanca. Y cuando yo observo una mancha blanca, voy por ella. Entonces trato siempre de borrarla. Si no estoy seguro de que está presente esa mancha blanca, me gusta muchas veces colocar ácido grabador. No estoy tratando de grabar la dentina, simplemente tengo la sensación que el gel, el hecho de ser un gel, al momento que el gel entra en contacto con la dentina, arrastra mucho mejor el debris y entonces vean cómo me permite perfectamente ahora sí visualizar esa mancha blanca sobre la cual voy a hacer un corte y más fácilmente voy a poder localizar ese conducto MB2. Entonces siempre me gusta observarlo después de colocar grabador, colocando solo hipoclorito de sodio y tratando de insertar una lima. Entonces aquí está ese conducto que inicialmente no se veía porque estaba esa cornisa. Entonces, tratando de resumir un poco lo que hace rato mencioné, hay una cornisa que si la removemos sale una mancha blanca y que si tratamos de borrarla va a salir el MB2. ¿Sí? Entonces es algo muy importante. Una de las cosas que yo me gusta también mencionar es que nosotros necesitamos desarrollar una estrategia. Siempre que estemos tratando de localizar estos conductos, hay que desarrollar una estrategia de cómo vamos nosotros a localizarlos. Y entonces, este artículo a mí me llamó mucho la atención porque creo que todos hemos sido formados o escuchamos alguna vez que decían, mira, si tú trazas una línea del conducto palatino al conducto mesiovestibular, a la mitad de esa línea vas a encontrar el MB2. Y la realidad es que no es cierto. Si tú trazas esa línea, a la mitad tratas de cortar, vas a perforar, vas a encontrar la furca, ¿sí? Entonces, creo que hay un poco un error de concepto y este artículo me pareció muy interesante porque ellos lo que dicen es que en realidad cuando tú trazas esa línea del conducto mesiovestibular al conducto palatino, adelante de esa línea es que tú podrías encontrar el conducto MB2. Y midieron muchos dientes. Entonces, vamos a ver un poco el ejemplo. Estas son imágenes del artículo que ellos tomaron y entonces trazan una línea de palatino hacia mesiovestibular y 1 milímetro por adelante muchas veces se encuentra el conducto MB2. Entonces, otra medida que es también bastante interesante que ellos encontraron es que el conducto MB2 se encuentra en promedio a 2 milímetros de distancia del conducto MB1. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con tomografía, esta información es muy útil,
porque puedo saber si esta mancha que estoy viendo aquí en realidad es un conducto. Saco medidas y veo que está a 2 milímetros, saco medidas del conducto mesiovestibular al conducto palatino y 1 milímetro para adelante coincide con el sitio donde debería estar el MB2. Entonces es algo que hago yo de rutina, ¿sí? En todos mis casos hago tomografía, saco este par de medidas y siempre voy a saber dónde está localizado ese conducto MB2. ¿Sí? Ahora, una de las cosas que yo me he encontrado poco en publicaciones es cuánto cortamos. Y es algo que siempre me preguntan cuando estoy dando un curso o cuando estoy charlando de este tema, que me parece apasionante porque creo que es nuestra responsabilidad encontrar siempre 4 conductos. Y me preguntan, ¿en qué punto dejas tú de cortar? ¿O cómo sabes cuánto cortar? ¿A qué profundidad cortar? Para mí la respuesta es bastante sencilla. Llevo muchos casos tratando de sacar esa medida y siempre menciono esto un poco como en broma, que yo creo que todos hemos escuchado algo que se volvió prácticamente una norma, ¿sí? La regla del doctor Kim en microcirugía, que dice que nosotros tenemos que cortar en la parte apical 3 milímetros, que tenemos que preparar 3 milímetros y obturar 3 milímetros. Y mucha gente conoce en microcirugía la regla del doctor Kim como la regla de los 3 milímetros. Entonces yo un poco en broma digo, bueno, pues podríamos empezar a utilizar la regla de Rubén Rosas de 2 por 2. ¿Cuánto voy a cortar? De donde yo encuentro el conducto mesiovestibular, 2 milímetros hacia un costado y después 2 milímetros hacia abajo, y ahí voy a encontrar siempre el MB2. Aquí está la cornisa de dentina que les digo, corto 2 milímetros hacia un costado, aquí lo estoy midiendo con sonda, tomando en cuenta la unión cemento dentina esmalte, corto 2 milímetros hacia abajo y ahí está el MB2. Siempre ahí va a estar, siempre 2 milímetros por debajo en los casos en los cuales no observamos el MB2 a simple vista o solamente removiendo la cornisa. Lo que estoy tratando de decir es que muchas veces tengo yo que remover la cornisa de dentina y después de remover la cornisa de dentina, cortar hacia abajo 2 milímetros para poder encontrar ese conducto MB2. Entonces, lo que debemos de tener en cuenta es lo siguiente. Hay que mantener siempre centrada nuestra preparación de acceso para no desubicarnos, nunca tocar los bordes marginales porque eso es lo que nos hace perdernos y después no sabemos dónde deberíamos cortar. Siempre que observemos líneas oscuras hay que seguirlas, pero tratar de borrarlas. Al final generalmente vamos a encontrar una mancha blanca y debajo de esa mancha blanca casi siempre vamos a encontrar el conducto. Si toda esta información no nos está funcionando, entonces podemos apoyarnos de la tomografía y combinar la información que encontramos en la tomografía con el microscopio para poder resolver ese tipo de casos. Uno de los tips que también me ha resultado bastante útil es que cuando estás trabajando bajo microscopio puedes utilizar algo que se le llama el efecto de ojo de pescado, ¿sí? Que es, por ejemplo, se utiliza mucho en fotografía con estos lentes especiales. Lo que hace es que reúne toda la información, todas las imágenes que están alrededor y las centraliza. Y entonces observas todo, pues prácticamente concentrado en un punto. Entonces, trasladando esta información a lo que nosotros podemos hacer dentro del conducto de la cámara pulpar, pues observamos casos como estos, en los cuales vemos el conducto distal, el conducto mesiovestibular, el MB2 y el palatino. En este caso es un premolar donde observamos los 2 conductos, pero vean el efecto que causa el colocar simplemente agua dentro del conducto. Se ven más centralizados y entonces eso nos permite tener una mejor perspectiva de lo que teníamos en las primeras imágenes. Entonces es algo que también me gusta mucho utilizar cuando estoy un poco perdido y no localizo los conductos. Si los conductos están en las paredes porque ya desgasté de más, entonces al llenar de agua me va a traer todo hacia el centro y entonces me va a decir dónde pudiera estar el conducto. Este es un ejemplo en un video, no estoy aquí localizando el MB2, pero vamos a ver cómo podemos identificar los conductos, porque en ocasiones me dicen, bueno, siempre haces los accesos así de conservadores, y la realidad es que hago el acceso tan grande como considero que es necesario. No soy un obsesionado de hacer accesos extremadamente pequeños, pero en esta imagen que ustedes ven, veo perfectamente todos los conductos. ¿Por qué veo todos los conductos? Porque siempre lleno de agua, siempre inundo de hipoclorito la cámara pulpar y entonces vean cómo salen ahí los conductos. Y no necesito ver más.
¿sí? Y como ya han venido mencionando hoy en las anteriores presentaciones, hoy las aleaciones nos permiten abusar un poquito de la flexibilidad y en preparaciones bastante conservadoras, pues poder negociar estos casos sin necesidad de desgastar tanta estructura. No quiero los instrumentos para siempre, los instrumentos los voy a ir descartando y los voy a ir reemplazando. En cambio, la estructura dental, pues sí me gustaría conservarla lo más que se pueda. Miren, espero que esté transmitiendo ahí. Voy a continuar para poder terminar en tiempo como me pidieron. Una vez que lleno la cámara pulpar de líquido, este es el sitio donde habían estado escarbando y como les digo, lo que está en las paredes lo trae al centro la reflexión y entonces puedo observar el sitio donde está el conducto y de verdad que lo único que hice fue colocar una lima sin necesidad siquiera de escarbar y aquí está. Ya obturado el conducto distal y aquí está el sitio donde seguían escarbando y lo único que iban a encontrar era una perforación. Entonces, ya para cerrar mi presentación y terminar en 45 minutos como me lo solicitaron, vamos a ver un paso a paso de cómo localizar el conducto MB2, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? Como ya he venido mencionando, eliminar la cornisa, seguir las líneas subpulpares, identificar dónde hay manchas blancas y tomar distancia con referencia del conducto mesiovestibular y con líneas que eventualmente pudiéramos trazar. Entonces, viendo este artículo que ya mencioné en el inicio, muy viejito, aquí vemos esa cornisa que está presente y que Acosta decía, debajo de esa cornisa vas a encontrar el conducto. Entonces, si tratamos de remover un poco esa cornisa, van apareciendo esas líneas, aquí va la línea, que se pierde un poco hacia la parte mesial, no da vueltita hasta la esquina mesiovestibular como da en el 28% de los casos, sino que la línea aquí se desvanece. Entonces es esa línea subpulpar que decía desde los 70s Acosta, ahí está presente. Y entonces si seguimos esa línea, aquí estoy llenando de líquido y van a ver cómo en el líquido, después de limpiar un poco, ya apareció esa mancha blanca. Entonces, la línea oscura termina en una mancha blanca. Y puedo utilizar la información también que Suk había publicado en este artículo en el Australian Dental Journal, en donde él dice, bueno, si trazas una línea desde palatino hacia mesiovestibular y después 1 milímetro por adelante, ahí vas a encontrar el MB2. Entonces, vamos a ver si esto se cumple. Utilizamos también la técnica de ojo de pescado y vean cómo al colocar líquido y luego removerlo, podemos identificar perfectamente dónde está ese conducto MB2 y ahí está el conducto MB2. Entonces, desde mi punto de vista, localizar el MB2 es sumamente predecible. Lo que nosotros tenemos que hacer es siempre pues seguir un sistema, desarrollar una estrategia, utilizar microscopio, apoyarnos de tomografía y para mí este sería como que el resumen de lo que nosotros tenemos que estar buscando siempre que intentamos hacer localizar el MB2. Hay que seguir las líneas del piso, buscar siempre en las esquinas, eliminar esa cornisa que encontramos en la pared mesial, observar los colores y tratar de borrar las manchas blancas, porque debajo de esas manchas blancas vamos a encontrar los conductos. Utilicen la ley de simetría en la raíz mesial del primer molar superior, que es algo que yo llamo el efecto premolar. Y pueden trazar una línea de palatino hacia mesiovestibular, 1 milímetro por adelante van a encontrar el MB2, o pueden medir del conducto mesiovestibular a donde debería estar el MB2 y más o menos a una distancia de 2 milímetros lo van a encontrar. Acuérdense de mi regla de 2×2 y podemos lógicamente apoyarnos del uso de tomografía. Yo prácticamente son exactamente 45 minutos desde el momento en el que empecé mi presentación. Les agradezco mucho. Este es un pequeño video de muchos cursos que doy acá en México, porque yo creo que todos los endodoncistas sufrimos muchas veces a localizar el MB2. Es una de mis obsesiones el tratar siempre de localizarlo y disfruto mucho en esos cursos ayudar a la gente tratando de localizarlos, de poner en práctica todo esto que vimos aquí de manera teórica. Siempre nos divertimos y la pasamos muy bien. Y bueno, pues espero que les haya gustado, que les sea de utilidad. Aquí les dejo yo mi contacto